gracias por haberse unido a esta actividad que organiza el Departamento de Ciencias Sociales, particularmente el Comité de Actividades y Mejoramiento Profesional. Mi nombre es Juan Negrón. Para aquellos que no me conocen, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales y me acompaña hoy la profesora Zoelix Rodríguez, que ha tenido el buen oficio de asistirnos en el manejo de Teams, la plataforma Teams, y va a estar presentando la profesora Judy Román, que también es del Departamento de Ciencias Sociales. El título de la conferencia de hoy, como todos y todas habrán visto, es la importancia del voto joven como respuesta a la corrupción y al bipartidismo. Y camino a los comicios del martes nos parecía que era importantísimo el tema, y quién mejor que la estimadísima compañera Judy Román, que imparte los cursos de ciencias políticas, además de ciencias sociales en nuestro departamento, así como también en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Promete ser una charla súper interesante, instructiva y ojalá motive también a la reflexión crítica. Antes de empezar, vamos a hablar de unas reglas. Nosotros estamos grabando esta conferencia. Nos parece que es importante documentarla. Así que su propósito es posteriormente poder diseminarla y utilizarla para aquellos que entiendan de utilidad. Le vamos a pedir como cosa, aunque ya para todos los efectos prácticos es uso y costumbre, pero se lo vamos a pedir, ¿verdad?, que en la medida de lo posible mantengan sus cámaras apagadas y los micrófonos, obviamente, para evitar los ruidos mientras la profesora Román presenta. Nosotros queremos que las preguntas las mantengan para el final. La profesora va a estar haciendo su presentación. Recuerden que vamos a tener al final, vamos a tener alrededor de media hora de preguntas, quizás un tanto más, así que vamos a tener un espacio para la discusión. Así que le pedimos, por favor, que guarden sus preguntas para el final. Y en el momento que eso sí sea, pues lo que le vamos a pedir es que pidan turnos a través del chat, ¿verdad? La profesora, podemos ver comentarios a través del chat, los vamos a guardar para el final y vamos entonces a discutir. Ya al final, como punto para cerrar, van a recibir un enlace, ya viene al final, con una evaluación que le vamos, ¿verdad?, a pedir encarecidamente que completen. Así que sin más preámbulos, iniciamos la discusión con la profesora Judy Román. Así que adelante, Judy, es todo tuyo. Bien, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Les agradezco al Comité de Actividades y Mejoramiento Profesional del Departamento de Ciencias Sociales, al cual pertenezco en Bayamón, la invitación que me hicieran para ofrecerles una charla, orientación sobre la importancia del voto. Obviamente, cada vez que hay un proceso electoral, hay unas preocupaciones principales en cada uno de estos procesos. Y en este cuatrenio o en esta ocasión vamos a ver que el problema de la corrupción y el bipartidismo se han convertido en el eje central de la campaña política. Para poder comprender todo esto, pues entiendo que en primer lugar debo hablarle sobre la participación política. ¿Qué es la participación política? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las motivaciones que nos pueden llevar a nosotros a decidir participar o no participar en los procesos políticos, etcétera, etcétera? Y junto con ello, explicar cuáles son las características del sistema político en el que nosotros estamos inmersos, es decir, el sistema democrático. Cuáles son sus características principales para ahí ubicarnos en el tema. Posteriormente, todo lo que hemos señalado en el principio, vamos a aplicarlo al caso de Puerto Rico. Ya ahí pues entraremos específicamente
en lo que es el proceso electoral como forma de participación ciudadana. No es la única manera que podemos participar, pero sí es la que tiene la capacidad de mover más gente en este país. Entonces, pues, todo esto nos permitirá al final, pues, obviamente, vamos a pedirle que usted vaya reflexionando, vamos a mostrarle cuáles son los retos a los que nos enfrentaremos dentro de 4 días. O sea, tenemos que tener consciente de que más que un derecho al voto, este ejercicio debe verse como un deber cívico. O sea, si nosotros realmente procuramos que hayan cambios en nuestro país, tenemos que participar. Y en el caso de los jóvenes, más todavía. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que corresponde a la participación ciudadana. La participación ciudadana en procesos políticos es una que se va a ir definiendo a partir de las condiciones de cada sociedad. En unas sociedades se participa de acuerdo a los derechos civiles, a las garantías, a las libertades que ofrece la Constitución de ese territorio. En ese sentido, nosotros vemos entonces que se pueden abrir muchos espacios de participación, pero a través de nuestra experiencia, a través de un proceso de socialización, básicamente lo que se ha hecho es que se reduce la participación a cada 4 años, en el caso de nosotros específicamente. Y el resto del tiempo, básicamente, son unos sectores de la sociedad los que deciden participar en otros espacios. En Puerto Rico, en los últimos años, particularmente en el verano del 19, vimos que las elecciones no eran la única manera de participar. Y muchos de ustedes tal vez participaron de un proceso en el cual la presión que se iba ejerciendo, la demanda y el reclamo, las exigencias de grandes sectores de nuestra sociedad culminaron con la salida del electo en el 2016. O sea, vemos entonces que la participación sí puede lograr. Con la participación lo que se busca es más que nada influir en las decisiones políticas y orientar la misma. Si lo hacen los grupos como los sindicatos, grupos religiosos, grupos ambientales, etcétera, ellos van a dirigir o van a tratar de que las decisiones se orienten a favor de los intereses que ellos representan. O sea, por eso es que vemos diferentes demandas, diferentes exigencias a ese sistema político. No obstante, el verano del 19 nos mostró que la unificación de todos los sectores pudo hacer un cambio directamente en aspectos políticos. Nosotros tenemos, en primer lugar, que ubicarnos dentro de lo que es el contexto del sistema democrático. Dentro de los sistemas políticos se identifican usualmente 2 tipos de sistemas políticos más conocidos, que es el sistema autoritario y el sistema democrático. En estos sistemas, la diferencia va a ser en cuanto a la participación ciudadana. Si hay participación ciudadana, se clasifica el sistema como sistema democrático. Si no hay participación ciudadana, entonces se identifica como un sistema autoritario. En el caso nuestro, la participación ciudadana es parte de nuestra actividad política, por lo que se identifica dentro del contexto del sistema democrático. Un sistema democrático es aquel sistema político donde el poder reside en el pueblo. Y este lo delega cada 4 años, en nuestro caso, a unas personas para que nos representen y tomen las decisiones obligatorias y universales para todos nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, este proceso se lleva a cabo mediante el consenso, es decir, la aprobación de la mayoría de los miembros de la sociedad.
y esto se logra a través de un proceso electoral. Para que haya ese proceso electoral, tenemos nosotros que tener y gozar de unos derechos, de unas libertades y de unas garantías sociales, civiles y políticas que se definen en la Constitución de nuestro Estado. O sea, el Estado Libre Asociado, en el artículo 2 de la Constitución, específicamente la sección 2, dice: las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto. Protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. O sea, la ley fundamental que regula todo el comportamiento político en nuestro país y civil es la que nos autoriza, la que nos reconoce el derecho al sufragio, el derecho. Inicialmente, este derecho al voto se otorgó a las personas de 21 años o más. No obstante, en noviembre de 1970 se consultó al pueblo para ver si querían cambiar la edad y en lugar de 21 fuera 18 años las personas que tendrían el derecho y estarían cualificados para participar en este proceso. En ese momento, un 59% de la población votó a favor de que se cambiara la edad. Y desde el 1972 están los jóvenes de 18 años votando en las elecciones. Quiere decir que a lo mejor sus abuelos, cuando votaron por primera vez, tenían 21 años. Ustedes le llevan ventaja en ese sentido, pero de que es a los 18 años. En este proceso, a nosotros lo que nos interesa más que nada no es meramente que nos autoricen a realizar el voto, sino que se nos garantice la pureza de este proceso electoral. Todos los procesos electorales tienen características particulares y este no es la excepción. Disculpen. En estos momentos, nosotros, para poder garantizar la pureza electoral, básicamente tomamos unos 5 elementos que nos permiten evaluar la misma. En primer lugar, que el sufragio sea universal. En segundo lugar, la existencia de alternativas reales. En tercer lugar, el pluralismo ideológico. En cuarto lugar, la libertad de los medios de comunicación. Disculpen. Y en quinto lugar, que se respete la voluntad de la mayoría y el derecho de las minorías a disentir. O sea, tenemos aquí 5 elementos que debemos de pasar juicio sobre ellos en el contexto puertorriqueño. En primer lugar, cuando hablamos del sufragio universal, estamos hablando del derecho al voto sin que se establezca ningún tipo de limitación más allá de la edad, de la ciudadanía, que es condición importante, ¿no? E imprescindible, y junto con ella, pues sabemos que cada estado define si va a utilizar tarjeta electoral o no va a utilizar. Pero los 2 requisitos básicos es edad y ciudadanía. Ya señalamos que en el caso de Puerto Rico, la edad en la que usted puede participar es a partir de los 18 años. A partir de los 18 años puede hacerlo. Debe de cumplir con la ciudadanía y debe de sacar una tarjeta electoral. Ir a una junta de inscripción permanente con los documentos que se le requieren y solicitarla para que se le entregue y no haya ningún problema. En ese sentido, debemos indicar también que este ha sido un proceso, llegar al sufragio universal ha sido un proceso lento y de luchas arduas. Las mujeres no votaban en Puerto Rico hasta que finalmente lograron que se les
autorizar a votar, y en el 1932 votan las primeras mujeres alfabetizadas. Es en 1936 que comienza nuestro sufragio universal. No es un regalo del Estado, es el producto de las luchas y los reclamos de los diversos sectores sociales. En ese sentido, pues podemos decir que nuestro proceso electoral se guía por la pureza electoral, pero por el sufragio universal. La existencia de alternativas reales. Bueno, eso es en teoría lo que se nos presenta. Las elecciones pasadas hubo 6 candidatos a la gobernación. Las presentes elecciones hay 6 candidatos a la gobernación. En ambos procesos vemos candidatos independientes, más vemos candidatos que representan los intereses de un partido o de una agrupación política en particular. Pero ¿quiénes realmente tienen la oportunidad de ganar de acuerdo a lo que viene sucediendo en Puerto Rico desde el 1968? O gana el PNP o gana el Partido Popular. Por lo tanto, hay una apariencia de alternativas reales. Y esa apariencia de alternativas reales se da más que nada por el proceso de socialización política en el que todos nosotros hemos visto en nuestra sociedad y hemos sido objeto o parte, ¿no?, en la reproducción del mismo. Quiere decir que posiblemente nosotros hayamos recibido una educación política basada en la tradición. La tradición que establece familia, todas son populares. O nuestra familia, todos son del Partido Nuevo Progresista o son independentistas del PIB. Por lo tanto, a la hora de votar, se espera que usted siga la tradición familiar. Pero eso no necesariamente significa que nosotros estemos de acuerdo con esa forma de votar. Hay en algunos casos donde la fuente de conocimiento no es la tradición, sino la autoridad. Mientras viva bajo mi techo, aquí se vota como yo digo, por decir una frase. Y en ese sentido, pues usted tiene una presión a la hora de ir a participar en esa elección, y esa presión lo puede llevar incluso a votar de una manera que complazca a sus padres, pero no acorde con lo que usted piensa, no acorde con sus principios, con sus valores, sino que es una manera de usted mantener la paz dentro de la familia y entendiendo que las cuestiones políticas no deben de dividir. Eso es un planteamiento. Nosotros tenemos dentro de lo que es estas elecciones, me parece que en comparación con otras, tiene la posibilidad de presentarnos realmente unas alternativas reales. Cuando veamos las papeletas y más adelante, pues les vamos a explicar un poco esto. El tercer planteamiento en cuanto a la pureza electoral habla sobre el pluralismo ideológico. Quiere decir que dentro de esa sociedad se dan diferentes creencias que tienen que ver, obviamente, con fenómenos políticos, aunque no sean unas creencias propiamente políticas. Me parece también que en esta ocasión lo vemos. Si nos vamos en términos de la condición política de Puerto Rico y las alternativas de estatus, pues veremos que uno de los planteamientos principales y en los debates que se discute es precisamente cuáles son las posturas de las diversas agrupaciones y del candidato independiente con relación a la condición política de Puerto Rico. Si apoyan la anexión, si apoyan la independencia, si apoyan el sistema político actual, ¿no?, el Estado Libre Asociado, y obviamente entonces se añade
un grupo que se identifica más con una ideología religiosa, es el Proyecto Dignidad, que con una ideología en términos de del estatus. En el pasado vimos puertorriqueños por Puerto Rico, del señor Rogelio Figueroa, que era un partido que ideológicamente se concentraba más en cuestiones del ambiente. O sea que la ideología van a ser esas creencias que van a justificar las decisiones que se van a tomar posteriormente. Entonces, para nosotros es bien importante que se muestre esa pluralidad en términos de ideología en un proceso electoral. La libertad de los medios de comunicación. Cuando hablamos sobre la libertad de los medios de comunicación, significa que dentro de ese proceso electoral, las campañas, las propagandas, los anuncios, etcétera, etcétera, se deben demostrar libremente. O sea, que no se puede o no se debe controlar el medio impidiendo que alguna de las ideologías se difunda sus ideas a través del mismo. En Puerto Rico tenemos básicamente unos 4 medios de comunicación importantes. Tenemos el periódico escrito, tenemos, o sea, la prensa escrita, tenemos la prensa televisada, tenemos la prensa radial y tenemos las redes sociales. De las 4 medios, la única que me atrevo a decir que tiene un carácter independiente, que no es controlada, excepto por los administradores de las páginas, es las redes sociales. Fuera de ahí, cuando nosotros vamos a la prensa escrita, al periódico, pues nos encontramos con una situación que todos y cada uno de ellos, de los periódicos que circulan en Puerto Rico, tienen unas líneas editoriales. Y esas líneas editoriales establecen una preferencia política que usted lo va a ver reflejado en el periódico. Recordamos, por ejemplo, la campaña del 2000 en El Nuevo Día. El Nuevo Día presentaba, aparentemente en ese momento, auspiciaba la candidatura de la señora Sila María Calderón. Por lo tanto, las noticias sobre ella y su campaña aparecían en las primeras páginas y las fotos eran a color. Pero entonces buscaba Pesquera en la página 10, fotos sin color, y de una manera subliminal te envían ese mensaje. Mark Twain decía que para estar informados hay que leer el periódico, pero que si lo lees vas a estar desinformado. Así que, aunque parezca contradictoria, es una frase que también tomamos en cuenta. Radio. Vaya a la radio, sobre todo las estaciones AM, donde existen un sinnúmero de programas con llamados politólogos conduciéndolos, pero con una línea editorial ya definida. O sea, Dávila Colón, por decir, es uno que todo el mundo sabe cuál es su tendencia, Inés Quiles y otros, ¿no? Que podemos ir mencionando. En ese sentido, pues cuando usted entra a llamar a esas estaciones de radio, si usted no coincide con los planteamientos del conductor, le enganchan el radio, le enganchan el teléfono y no se escuchó su opinión. En la televisión pasa igual, pasa lo mismo, y lo podemos ver en los noticieros. O sea, en los noticieros siguen esa línea y dependiendo de los intereses que lleven los que dirigen estos programas, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo estas noticias se presentan de esa manera. En el caso de las redes sociales, pues vemos que usted se puede expresar más libremente. Incluso hemos notado de periodistas que trabajan en radio, en periódicos o en televisión, que en sus redes sociales sus opiniones son diferentes de lo que han transmitido
a través de la emisora o del periódico en el que trabajan. Sabemos eso. Entonces, ¿cuál debe ser la función de los medios de comunicación en todo esto? Forjar la opinión pública. Y en términos políticos, forjar la opinión pública quiere decir contribuir con información y educación a las personas que van a participar del proceso electoral. Pero en cambio lo que notamos es que en lugar de forjar, están forzando esa opinión pública de acuerdo a las ideas que ellos defienden, de acuerdo a los principios de ellos. Y eso lo vemos incluso cuando se presentan debates, y usted ha tenido la oportunidad de ver que aquí ha habido debates prácticamente en todos los canales comerciales que se transmiten y retransmiten a través de periódicos digitales, y podemos ver la manera en que se le hace preguntas a los candidatos y candidatas, las preguntas que no le hacen a candidatos, pero se las hacen a la candidata, que denotan cierto contenido machista, por no decir, o en defensa del patriarcado, si queremos presentar. O sea, y no es este caso nada más, en el presente. En el pasado vimos que se cuestionó a la primera gobernadora mujer en Puerto Rico, doña Sila María Calderón, se le cuestionaba hasta del matrimonio, cuándo te casaste, dónde te casaste, qué ropa usaste. O sea, pero a los varones no se le hacía ese tipo de preguntas. Eso es lo que vemos en términos de esos medios de comunicación, que aunque aparentan nuevamente tener una libertad, están sujetos a unas líneas editoriales. Finalmente, tenemos que ver lo que es la voluntad de la mayoría y el derecho de las minorías a disentir. En Puerto Rico, específicamente, la voluntad de la mayoría se expresa a través de quién obtiene mayor cantidad de votos. Se le da un porcentaje y cuando ese porcentaje está por debajo del 50%, vamos a encontrar que aún así esa persona será la que ocupe el principal cargo en nuestro país, que es el cargo de gobernador. Para que tengan una idea, aquí le podemos presentar unos datos para que usted vea si esto es la voluntad de la mayoría, lo que nosotros desde el punto de vista matemático podemos establecer si esto es una mayoría o la mayoría estaba del otro lado. En las elecciones del 2016, las últimas, las pasadas, el candidato que ganó las elecciones fue Ricardo Rosselló Nevares con un 41.8. 41.8. Se oye como eco. Ok. 41.8 de total de votos emitidos. Quiere decir que 58.2 se convierte en minoría y 41.8 se convierte en mayoría. ¿Por qué? Porque aquí es nuestras reglas de juego establecen que es con una mayoría simple. Mayoría simple. En otras sociedades no se da eso. En otras sociedades nosotros nos vamos a encontrar con que para que una persona pueda ejercer el cargo de primer ejecutivo tiene que sacar 50% más 1. O sea, tiene que ser mayoría absoluta para lograr obtener ese cargo. En caso de que no se pudiera alcanzar esa mayoría, lo que se hace es que los dos partidos con mayor cantidad de votos van a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta el que obtenga la mayoría de 50 más 1 será quien ocupe el cargo. O sea, en Puerto Rico no tenemos esto. Así que nuestra historia revela que el único gobernador que ha obtenido 64.9, casi 65% fue Luis Muñoz Marín en el 1952.
O sea, después de eso, vemos cómo va bajando ese por ciento a la hora de ganar. Perdón. En el 1968, cuando se inicia el periodo del bipartidismo en nuestro país, el candidato que ganó las elecciones, don Luis Ferrer, es el segundo candidato en toda la historia de Puerto Rico electoral, ¿no? Desde la que se elige gobernador, que obtuvo 43.6. Ricky le ganó con 41.8. Ricky Rosselló bajó más. Pero tenemos el último candidato que obtuvo más del 50%, Luis Fortuño, en las elecciones del 2008, 52.8. Es el único candidato que ha obtenido más del 50% en el presente siglo. Podemos establecer, podemos señalar las causas para todos estos resultados. Lo que nos interesa resaltar es, en cuanto a la voluntad de la mayoría, si realmente los que son considerados minoría porque no tienen la mayor cantidad de votos para la candidatura a la gobernación, esa minoría si realmente es mayoría. O sea, estaríamos hablando de una democracia donde la minoría es la que manda. Aunque se nos enseñe y se nos muestre todo lo contrario. Cuando entonces nosotros nos fijamos en todo eso, tenemos que verlo dentro del contexto de Puerto Rico. Todo ese proceso electoral, toda la participación electoral. La participación electoral en nuestro país ha demostrado una reducción año tras año. Si bien en los años 90 todavía teníamos más de un 80% de participación, donde las personas acudían voluntariamente porque no se trata de un voto obligatorio. Tendríamos que preguntarnos por qué ha ido disminuyendo. En el presente siglo, en las elecciones del 2000, la participación fue de 82.3. En el 2004, 81.7. 2008, 78.99, prácticamente un 79. 2012, 78.19 y 2016, 55.45%. O sea, vemos esa tendencia a ir reduciéndose la participación. Si vamos y observamos en términos de quienes participan, son los jóvenes los que menos participan. Jóvenes entre las edades de 18 a 29 años han ido participando también de esa manera, descendiendo esa participación. En el 2004, 22.4 de todos los votantes estaban en la edad de 18 a 29 años. 2008, 20.7%. En el 2008, debo de añadir de que hubo una campaña, era la elección en la que ganó el señor Fortuño, pero la campaña que se utilizó fue dirigida más que nada hacia atraer el voto juvenil, pero como con un discurso contradictorio. Era la famosa consigna acuñada principalmente por Daddy Yankee, ¿no? El cantante urbano se convierte en el portavoz de esa campaña: vota o quédate callado. O sea, señalándole a los jóvenes que la única manera que ellos tenían de participación política
era mediante el voto, engañando en ese sentido. Obviamente, como parte de la autoridad y ese conocimiento por autoridad, si no votas no puedes quejarte, no puedes criticar, no puedes pasar juicio sobre quién gobierna. No obstante, toda esa campaña, la participación fue menor que la del 2004, 20.7. La elección del 2012 baja a 18.9 y la del 2016 a 16.8. Todos estos datos y por ciento que estamos ofreciendo los pueden encontrar en las elecciones históricas o los resultados históricos dentro de la página de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. No los creamos, sino que fuimos, los buscamos para que usted tenga una idea más clara de lo que se está presentando. En ese sentido, tal vez esperamos que para estas próximas elecciones el voto de los jóvenes se incremente. Y decimos que esperamos que eso suceda así, primero por la cantidad de jóvenes que se inscribieron para las mismas. Segundo, porque se trata de jóvenes con una socialización política diferente a generaciones anteriores. Unos jóvenes que aún sin tener derecho al voto en las elecciones del 2016 dijeron presente en las manifestaciones del 2019 y que esto les motivó de alguna manera a participar en esta elección, tal vez buscando culminar lo que se inició en ese proceso del verano del 19. Ayer hablando con mis estudiantes de CISO 3122 y trabajando un poco, ¿no?, la cuestión de los eventos acontecidos en los últimos años y cómo estos habían impactado su vida. El primero en hablar fue un estudiante que usualmente no participa en clase y yo esperaba honestamente que me dijera que a él lo que le había impactado más en estos años había sido María. No, el joven comenzó a hablarnos de cómo un joven que no le interesaba la política para nada, los sucesos y los acontecimientos del verano del 19 los llevan a informarse y a prepararse, inscribiéndose, cumpliendo con todos los requisitos para participar en estas elecciones. O sea, eso realmente pues me sorprendió la manera como él lo presenta. Recuerden que aunque estamos hablando sobre el voto joven, nuestra mentalidad no necesariamente coincide muchas veces con los jóvenes. Estamos entre los jóvenes, pero ya de los 18, esta va a ser su primera elección para la mayoría de ustedes, pero mi primera elección a los 18 años ha llovido un poco. 1976, ¿no?, que fueron la segunda. Así que las motivaciones del 76 no son las motivaciones del presente, así ni las condiciones tampoco de la sociedad. Así que nuestros jóvenes presentan otro. Nosotros tenemos la oportunidad aquí de elegir la rama ejecutiva tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y la rama legislativa de ambas formas, ¿no? Vamos a elegir los senadores y representantes de acuerdo a lo dispuesto también por la Constitución, en términos de la manera que podemos hacer. La rama ejecutiva, cuando nosotros vayamos a votar, nos van a entregar 4 papeletas en esta ocasión. Pero la papeleta estatal va a presentar solamente 2 candidatos de los que usted puede elegir. Uno, el candidato a gobernador o a gobernadora, y 2, el comisionado residente. El cargo de comisionado residente, hay que aclarar que no es un cargo
propio de la rama ejecutiva de gobierno. Este responde más que nada a nuestro ordenamiento jurídico político, que establece la existencia de un gobierno federal, de un gobierno estatal y de un gobierno municipal. En ese caso, nosotros estaríamos enviando a la persona, o sea, estaríamos votando por la persona que va a ocupar un cargo en la Cámara de Representantes, que sería legislativo, propiamente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde tendrá voz, pero no tendrá voto. Este cargo se establece en Puerto Rico en el 1900 mediante la ley Foraker, y en aquel momento eran 2 años, cada 2 años, porque en Estados Unidos la Cámara de Representantes se elige cada 2 años. Pero en el caso de Puerto Rico, obviamente cuando se deroga la ley Foraker y entra en vigencia la ley Jones, se establece el cargo de comisionado por 4 años. O sea que por eso es que coinciden. Y lo que se ha hecho es separar ese cargo en lugar de una papeleta aparte, sino unirlo con el candidato o candidata a la gobernación. Así que usted tendrá la oportunidad de elegir un candidato a la gobernación y un candidato a la comisaría residente. En el caso de la rama legislativa, a nivel estatal y a nivel de distrito, nosotros tendremos la oportunidad de elegir 5 legisladores, 2 senadores por distrito y un senador por acumulación, un representante por distrito y un representante por acumulación. Nuestros cuerpos legislativos están organizados de una manera en que la representación en los mismos se da de manera territorial o de forma proporcional. En términos territoriales, el país se divide en 8 distritos senatoriales. En cada uno de esos distritos senatoriales, los electores eligen 2 senadores por distrito. 8 por 2 son 16. Se añade a 11 senadores que van a correr por toda la isla, que van a obtener un por ciento por acumulación o proporcional. En esa elección serán 11 más los 16, tenemos un Senado con 27 personas en condiciones normales. Hay unas condiciones que se puede añadir, como es el caso actual, en el que nos encontramos que hubo prácticamente un copo por parte del Partido Nuevo Progresista y se añadieron senadores. Pero en lo usual es los 16 más 11, 21. En el caso de la Cámara de Representantes, estos 8 distritos senatoriales en su interior se van a dividir en 5 distritos representativos. De acuerdo a su precinto, de acuerdo a su ubicación, usted tendrá derecho a elegir un representante por distrito. Ahí dice en términos territoriales, 8 por 5 son 40. Y sumamos 11 más que son por acumulación. Estos son los que van a correr a través de toda la isla y que nosotros también podemos votar por ellos. Quiere decir entonces que tendremos una Cámara de Representantes con 51 representantes y 27 senadores. Desde mi punto de vista, es la rama a la que le debemos prestar mayor atención. Cuando usted vaya a votar, debe de estar consciente que de esa gente que van a componer finalmente la Asamblea Legislativa, van a salir las leyes que le pueden perjudicar o le pueden beneficiar. No conocemos a los candidatos de la misma manera que podemos
conocer a los candidatos a la gobernación. ¿Por qué? Simplemente porque la exposición mayor se le da a que será la cabeza de nuestro país durante 4 años. A estas personas no se le da la misma difusión y a veces las personas no saben ni quiénes son y muchas veces muestran desconocimiento también de cuáles son los distritos que los representan. Hemos hecho este ejercicio muchas veces con los estudiantes, incluyendo estudiantes cuya concentración es ciencia política, estudiantes que ya han pasado por un proceso de electoral, o sea, estudiantes que ya votaron. Entonces, les pregunto sobre quién es el gobernador de Puerto Rico, no hay problema inmediatamente. ¿Quién es el comisionado residente? Igual. Cuando le pregunto quién es su alcalde, no hay problema. No le pregunto sobre quiénes son sus legisladores municipales porque me imagino que ahí no están muy informados. Pero cuando vamos a preguntarle sobre quiénes son los senadores de tu distrito, no saben. Y ¿usted votó? Me dice sí, pero no sabe quién es. Digo, ¿en qué, dónde usted vive? Me dice, no, pues yo vivo, por decir, en Cataño. Tú eres de Cataño, tú no sabes qué es el distrito senatorial 2, que es el distrito de Bayamón, no sabes, votaste, no me digas por quién, pero no lo conocen. Igual pasa con el representante, porque entonces suele ser un poquito más difícil, aunque en ocasiones es más fácil conocer al representante de distrito que a los senadores. Por lo tanto, estamos dándole el consentimiento, estamos delegando nuestro voto en algunas personas que ni siquiera sabemos quiénes son. De ahí la importancia de conocer esta papeleta. La vamos, en breve, le vamos a pedir a Juan, solamente la estoy mencionando primero para entonces después mostrarlas ya de una manera interactiva donde usted pueda tener una apreciación sobre la misma. Finalmente, tenemos la tercera papeleta, que es la papeleta municipal, donde usted va a elegir a una persona para que ocupe el cargo de alcalde y tiene derecho a elegir una cantidad de asambleístas municipales que lo determina el tamaño de cada municipio. Hay tamaños que hay municipios, perdón, que tienen 13, hay otros que tienen 8, hay otros que tienen 10. Eso depende. Pero que es importante también conocerlo. Y finalmente, en estas elecciones, usted tendrá una cuarta papeleta. Y en esa cuarta papeleta, usted tendrá la oportunidad de opinar sobre el problema del estatus en Puerto Rico y la solución que se presenta por el Partido Nuevo Progresista de si quiere que Puerto Rico sea admitido inmediatamente a la Federación de Estados de los Estados Unidos. Pero si quiere que Puerto Rico se convierta en un estado. Así que, Juan, si podemos, vamos a comenzar con la papeleta estatal, por favor. Perfecto. Yo voy a subir, me dejan saber si se ve. Ok. ¿Se ve? Sí, ahora vemos el mapa. Me van dando las instrucciones, Judy, por favor. Si quieres buscar el distrito de Bayamón, porque como la universidad está ubicada en Bayamón. ¿Y aquí en cuál de estos que me salió? Tengo el 9, el 10, el 11. El 10. Aquí estamos. Ok. Primero que nada, pues aquí tenemos la papeleta, o sea, el recurso que se está utilizando es la papeleta que aparece en la aplicación de Practica tu Voto. En Puerto Rico, usted puede votar de 4 formas diferentes. Usualmente la gente menciona 3, pero no podemos olvidar la nominación directa, que sería una cuarta forma. Esta papeleta modelo, que sería la papeleta estatal que se le va a entregar a usted, usted
puede votar de manera íntegra, colocando en el rectángulo que se le y el espacio que se le provee la marca debajo de una insignia política. Si usted quiere votar íntegro, puede colocar la marca donde quiera, Juan, para que ellos vean. Ok. Juan la colocó debajo de la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Qué significa ese voto? Ese voto lo que significa es que usted, como elector, acepta, valida, está de acuerdo tanto con el programa de partido, el programa de gobierno de esa agrupación política y sus candidatos. Ahí usted solamente entra, veo que automáticamente nos presentan la cruz o la X, como usted quiera, la marca de los candidatos. No obstante, en su papeleta no va a ser así. En su papeleta, si usted quiere votar íntegro por un partido, solamente coloca la marca debajo del logo del partido. Solamente eso. Ya. Ahora bien, no lo borre, Juan. Déjalo ahí, exacto, porque seguimos entonces. Si usted desea votar de manera mixta, quiere decir que usted está aceptando el programa del partido, pero por alguna razón que solamente usted conoce, usted no respalda a uno de los candidatos. Pues ahí puede dejarla de la manera que está colocada y busca entonces el candidato del otro partido, sea en el cargo de gobernador o sea en el cargo de comisionado residente. Hazle la marca, Juan. ¿Ok? Aquí estamos mostrando lo que sería el voto mixto. Y el voto mixto, en este caso, sería: votamos por el Partido Independentista y por su candidato a gobernador, Juan Dalmau Ramírez, pero preferimos votar por la candidata a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana, Zaira Jordán Conde. Conde. Y ahí usted puede ver, tiene la marca del partido, el candidato de su partido que usted quiere votar y la candidata del otro partido. Ahí simple y sencillamente estamos mostrando lo que sería el voto mixto en la papeleta estatal. La tercera forma de votar es lo que se conoce como el voto por candidatura. Ahí puedes borrar, Juan, por favor. Ok, muchísimas gracias. En el voto por candidatura, usted va a elegir entre los 6 candidatos un candidato a gobernador. Y va a elegir entre los 5 candidatos a el puesto de comisionado residente, uno de ellos. Puedes hacer las marcas, Juan. Ok, tenemos aquí una votación muy particular, ¿verdad? Juan nos muestra que si queremos hacer un voto por candidatura, no podemos hacer un voto debajo de la insignia de los partidos, sino que tenemos que ir directamente a los candidatos que deseamos y en el espacio provisto para ello, colocar la marca dentro de ese espacio, obviamente, con la marca para que sea la candidata Alexandra Lúgaro la que reciba el voto para la gobernación, mientras que Aníbal Acevedo Vilá estaría recibiendo el voto para comisionado residente. Si usted hace más de una marca, pueden marcarle cualquier, 2 más, Juan, por favor. ¿Ok? César Vázquez ok. Si usted hace este tipo de marca,
su papeleta va a quedar inutilizada y no se le va a adjudicar el voto a ninguno de estos candidatos. Tiene que tener consciente, tiene que estar claro y clara de que solamente podrá elegir un candidato para cada cargo en la papeleta estatal. La papeleta estatal, un candidato a la gobernación, un candidato o candidata a la comisaría residente. Si lo hace de esta manera, queda inutilizado. La otra forma de votar, y tampoco debe de añadir un partido, porque si añade un partido tampoco se le va. Si añadiera cualquiera de los partidos ahí, en ese momento, estaríamos hablando de una papeleta nula. Totalmente. Podemos borrarlo ya. Bien, si usted a la hora de votar tiene otro candidato o candidata que no aparezca en la lista, no aparece entre los que están aspirando y han sido certificados, ¿no?, como candidatos por la Comisión Estatal de Elecciones, usted puede ir a la sección de nominación directa y puede, el nombre. Sí, si quieres decir. Ok, Elmo. Bien. ¿Y comisionado residente? Ok. Tenemos ahí, pues, que usted va a escribir el nombre de la persona. Recuerde que un solo candidato para cada cargo. Escribe el nombre de la persona, escribe y luego hace la marca en el rectángulo establecido para ello. Tiene que hacer, en estas elecciones, tenemos que recordarles que ha surgido un movimiento recientemente de nominación directa para la señora Wanda Vázquez, la actual gobernadora. Así que esta sección de nominación directa, pues obviamente vamos a ver que habrá personas que la colocarán a ella como candidata a gobernadora y si lo hacen de la manera correcta, pues obviamente se adjudica el voto a la señora Wanda Vázquez. En elecciones pasadas hemos visto incluso personas que acuden y deciden hacer algún tipo de voto protesta y escriben nombres de personajes de televisión o de caricaturas. Con esto solamente nos está indicando que no está de acuerdo con ninguno de los candidatos y prefiere hacerlo de esa manera. Suele ser un voto de protesta este tipo de manifestación. Vamos a la otra papeleta, que es la papeleta legislativa. Bien, la papeleta legislativa. En esta papeleta usted puede votar de la misma manera en que votó en la papeleta estatal, con la diferencia de que en esta papeleta usted está cualificado para elegir 5 legisladores. 5 legisladores. Por ejemplo, si usted va a votar de manera íntegra, por favor, Juan, la marca. Ok. Puede subir un poco para que ellos vean. Okay. Bien. Aquí nosotros tenemos cuáles son los candidatos por los que ha votado esta persona. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que respalda a las personas que van a, que son los candidatos de este partido. Nos falta uno. Marcó automáticamente hasta ahí. Sí, porque falta el senador por acumulación. ¿Cómo quieres que vote? Tengo que marcar. No, perdona.
Es que estamos, no, está bien. No, no, está bien. Discúlpame. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que esta es la de representante, la del senador debe estar para el otro lado. Ok, vamos a ver. No, hacia el otro lado. Representante por distrito, representante acá, no. Acá. Aquí tenemos los senadores. Senadores, míralos abajo. Ok, gracias. Sí. Tenemos lo siguiente. En términos de la manera como vamos a votar, fíjense que ya votó, es que como no la vemos completa, pero ya votó y eligió los candidatos. Al votar íntegro, usted está eligiendo los candidatos. Fíjense que en estos casos, vemos 2 candidatos a senador por acumulación del partido de Victoria Ciudadana. 2 candidatos a representantes también tenemos por Victoria Ciudadana. Sin embargo, si vamos del lado del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, veremos que ellos 5 candidatos, no, 6 candidatos a esos cargos. Si usted hace un voto íntegro, si usted vota íntegramente, la persona que va a recibir el voto va a ser una que esté en la parte de arriba de ese partido, en ese distrito representativo o distrito senatorial en particular. O sea, aquí tenemos 6 candidatos. Sería, en el caso del Partido Nuevo Progresista, el que recibe el voto, si usted lo hace íntegro, es Tomás Rivera Chat. Y en el caso del Partido Popular, Ada Álvarez Conde. En el caso del PIB, es solamente una candidata, no hay problema. En el caso de Victoria Ciudadana, encontramos 2. Encontramos a Ana Irma Rivera Lacén, que está en la parte superior, y Rafael Bernabe en el segundo puesto. Quien recibe cuando es el voto íntegro es quien encabeza la lista, ya sea de senadores o representantes. Recordándole que usted solamente puede elegir 5 legisladores, no más de 5. Porque si usted comienza entonces a añadir de otros partidos, estaría anulando su voto, no sería añadido él mismo. Por otro lado, en términos de candidatura, si podemos, Juan, quitamos el partido y vamos entonces por candidatura. Ok. Si vamos a votar por candidatura, recuerde siempre, tenemos 5, no más. Tenemos derecho entonces a un representante por distrito. Un representante por distrito, exacto. Estaríamos votando por Carmen Pagán, ¿no? Sí. Ok, entonces 2 senadores por distrito. Estaríamos votando por los 2 candidatos del PIB, Hugo Rodríguez Díaz y Elixa Lucena Quiles. Ya tienes acá, en lugar de un representante por distrito, un representante por acumulación, decides votar por Mariana Nogales. Ya tienes 4. Nos faltaría un senador por acumulación. Y ahí por María de Lourdes Santiago. Ahí tiene usted sus 5. Sus 5 legisladores por los que usted votaría. No más de 5, por favor, para que no se invalide su papeleta. Al igual que en la papeleta estatal, también tenemos la oportunidad de utilizar la nominación directa también, que queda al final de la papeleta. Y en esa nominación directa, usted puede escribir el nombre para una persona por distrito, ¿ok? Ahí escribe los nombres.
El otro senador sería Robin, ¿no? Muchas gracias. Representante por distrito. Por acumulación, discúlpenme. ¿Ok? Juan, me da gracias, pero está bien. Nos falta uno. Tenemos ahí 4, nos faltaría el senador por acumulación. Pero eso es lo que tengo aquí. Tiene que proveer también para un senador porque son 5, acuérdate. Lo cierto es, tienes aquí toda la razón del mundo. Es que la papeleta es un tanto larga y se nos hace bien difícil trabajar con ellos. Wow, esos candidatos. Nada, estos son, esto es un ejemplo nada más, pero no, seriamente, suelen hacer así. O sea, en el pasado vimos como, por ejemplo, Minga y Petraca recibieron una gran cantidad de votos para la Cámara y el Senado, así que esto no es nuevo. Dice, esta combinación de marcas invalida su papeleta. Si pasa, colocar... porque tiene las dos, porque no sé... pero ahí tiene un ejemplo de que lo que no se debe hacer a la hora de votar. Nuestra recomendación será de que usted visite esta página Practica tu Voto y le puede ayudar a la hora de usted ejercer ese derecho. Tenemos entonces, nos toca la papeleta municipal. La papeleta municipal para que vean también cómo trabaja la misma. Bien, aquí en esta papeleta municipal tenemos los candidatos a alcalde y los asambleístas, los candidatos asambleístas. Les recuerdo que en cada municipio los candidatos a la asamblea pueden variar. O sea que podemos ver esta página. Bayamón es un municipio grande, obviamente, pues requiere de mayor cantidad que, por ejemplo, Culebra, que puede tener una cantidad mucho menos. Bueno, aquí usted puede hacerlo de la misma manera que las otras papeletas. Voto íntegro. Marca ahí, hace la marca y ya sabemos que hemos votado por todos los candidatos del Partido Nuevo Progresista aquí. No obstante, si usted en lugar de quedarse solamente con estos asambleístas, decide votar por tal vez Hilda Santana del movimiento Victoria Ciudadana, coloca su marca en el espacio disponible, puedes escoger cualquiera de los otros dos, uno de cada uno. Ajá. Y aquí no se le va a invalidar. Si subimos la completo, Juan, vamos a ver, para verla, ajá. Fíjense que la elección suya de 3 candidatos de otros partidos a la asamblea municipal, lo que hizo fue que los que tenían menos cantidad de votos, los que están en la posición más baja, los van eliminando y van añadiéndole los votos a los otros. O sea que eso es un voto mixto, pero lo puede hacer de esa manera. Otra forma es donde usted ya tiene el partido, pero va a cambiar de candidato a alcalde. Pónsela a cualquiera de los alcaldes. ¿Ok? Quiere decir que usted va a votar por la asamblea municipal de Bayamón, pero no por su candidato a alcalde. Sigue votando por el Partido Nuevo, pero lo que hace mixto su papeleta es el hecho de que ha cambiado el candidato a alcalde y algunos de los legisladores, de los candidatos a legisladores. Ahí no se invalida la papeleta.
De esa manera no se invalida. Incluso, si usted fuese a incluir por nominación directa si pones ahí un alcalde, ahí ponlo, coloca el nombre. Paz. Tormenta. Ok, ahí tienes, dice que entre los siguientes candidatos puedes escoger solo uno. Y te pone un nombre. No es que te aparece un nombre, no sé si es que por nominación directa hay alguna campaña en Bayamón. No, yo lo puse. Ah, ¿tú lo pusiste? Sí. ¿Este nombre, Jorge Valdeyuli? No, Pastor Menta. Ah, pues está bien. Perdona. Está bien, bueno. Pero es que va a invalidar. Ah, ok, te quitaron el otro. Te quitaron el otro candidato a alcalde, pues si no te van a invalidar. Y obviamente, si quiere escribir nombres o entiende que hay alguna otra persona, puede colocar el nombre de cualquier otra persona en la nominación directa para candidato a la candidato legislador municipal y sigue siendo ahí un voto mixto, sigue siendo un voto mixto. Lo que sería por candidatura es obviamente cuando usted no hace una marca debajo del partido. O sea, este modelo que vemos aquí es voto mixto, pero por esa razón en particular. Así que puede hacerlo. Lo que queremos resaltar o dar énfasis. Básicamente todas las papeletas nos presentan las mismas formas de votar. Lo que tenemos que, en el caso de que usted tenga duda y no quiera dañar su papeleta, vaya a esta aplicación, practique y ahí se le va a decir y se le va, perdón, se le va a orientar también. Disculpen, vamos a la última, a la otra papeleta. Bien, tenemos aquí lo que sería el plebiscito que nos establece una cuarta papeleta para estas elecciones. El plebiscito, básicamente, en esta ocasión, es muy similar a lo que sería un referéndum en términos de que votamos sí o no. Usualmente los plebiscitos pues se presentan varias alternativas y nosotros elegimos una de cada ella. O sea, de cada una de las que se presentan, escogemos una. La pregunta que se le va a hacer es, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Y usted va a responder sí o no. El símbolo del no es un círculo. El símbolo del sí es un triángulo. Si usted se fija, esta papeleta tiene un problema. Y es que, a diferencia de las otras, el espacio provisto para colocar la marca está en las esquinas y no en el centro como debería de ser. La persona puede confundirse y hacer una marca como la que hace en la de los partidos, ¿no? Usted vota por un partido y, como dicen coloquialmente o comúnmente en nuestro país, usted va a rajar la papeleta. Pero si raja la papeleta aquí, le invalidan el voto. Porque el voto tiene, la marca tiene que colocarse dentro del rectángulo. Ahí, exacto. Y no puede colocar las dos respuestas, tiene que ser una. Si usted está en duda y quiere colocar las dos, le van a ver, lo dice, esta combinación de marca invalida su papeleta. Se le está orientando de que no, tiene que ser una de las dos. Si usted quiere sí o no, usted tiene la manera de decidir. Aquí pues básicamente y de una manera bien general pues le hemos presentado las papeletas.
Hemos presentado lo que consideramos que es el aspecto técnico de las elecciones, cómo votar. Lo que no hemos trabajado es por qué votar. ¿Qué me motiva a mí a participar en estas elecciones? ¿Cuál es el reto al que me enfrento en estas elecciones? Y ahí es que viene nuestra, lo que habíamos señalado hace un rato. Una, no existe un sistema político perfecto. Por lo tanto, todos los sistemas políticos presentan problemas. Cada elección, nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes problemas. ¿De qué manera vamos a trabajar con ellos? Todas las elecciones son históricas porque nos da la oportunidad a diferentes generaciones de tratar de participar y tratar de buscar soluciones a los problemas que enfrenta el país. Durante este fin de semana, nosotros le sugerimos de que reflexione sobre qué es lo que lo lleva a usted a votar. Nos interesa que en esta ocasión las personas que participen lo hagan con un voto informado y racional, no un voto basado en la tradición, en la autoridad y en la emoción. Necesitamos, obviamente, reflexionar sobre lo que ha sido nuestro país en este último cuatrenio. Si usted quiere reflexionar sobre lo que ha sido en el siglo completo, adelante. Pero en política hay un dicho que se utiliza con frecuencia, que es que la memoria es corta. Y posiblemente no recordamos lo que pasó la semana pasada, mucho menos recordaremos lo que ha sido el presente cuatrenio. Le invitamos, le voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido este cuatrenio para que usted reflexione. No vamos a profundizar en ninguna de las áreas, pero sí son cosas que tenemos que tener presentes a la hora de votar. En el 1916, en el 2016, las elecciones en Puerto Rico llevaron al poder político a Ricardo Rosselló y al Partido Nuevo Progresista en prácticamente todos los cargos. El Partido Nuevo Progresista, en términos legislativos, ganó en 7 distritos senatoriales, más obviamente sus 6 candidatos al Senado por acumulación. Hubo otras personas que también entraron en este. En el 2010, excepto los municipios, que la mayoría ganó el Partido Popular Democrático. A partir del 2 de enero del 2017, esto es lo que ha acontecido en Puerto Rico de manera general. Comenzamos con de supervisión fiscal que toma decisiones, que ha impuesto unos recortes en nuestro país que han afectado los servicios que se ofrecen. Nos encontramos con un gobierno que se decretó o se declaró en quiebra. Eso fue para mayo del 2005. Como universitarios nos tocó vivir la huelga del 2017. Tuvimos un plebiscito donde participó solamente el 23.23%, pero con el que se acudió a Washington para solicitar la anexión de Puerto Rico. Luego, la naturaleza pues nos envió no uno, sino 2 huracanes que devastaron nuestro país. Después de los huracanes Irma y María,
La acción del gobierno tardó unos 4 días, mientras que las acciones de la propia comunidad de los pueblos fue comenzar de inmediato a resolver nuestros problemas, a recoger escombros, a abrir caminos, a tratar de solucionar los problemas que ante la ausencia del gobierno en ese momento estábamos pasando. Muchos de ustedes lo recordarán, la falta de energía eléctrica. Lamentablemente, un hecho como este, en lugar de levantarnos y comenzar a trabajar rápido en una reconstrucción, lo que trajo fue manifestaciones de la corrupción. El caso de Whitefish en energía eléctrica, los furgones desaparecidos, además de los furgones, cómo se ocultaba la realidad de nuestros muertos tras el paso de María. Tuvimos grandes cantidades de agua que se dañaron y no llegaron a los sitios que lo necesitaban. Es importante porque nosotros estamos viendo cómo se insiste en el tema de la corrupción, que recordemos ese 2017. El 2018, que se supone que fuera más tranquilo, nos presenta a nosotros el famoso escándalo de WhatsApp, que llevó a la renuncia y posteriormente se le formularan cargos a quien era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos. Vimos también la campaña de Tus Valores Cuentan, donde se pedían, el Departamento de Educación iba a invertir unos 10 millones en esa campaña. Vimos el arresto del alcalde de Sabana Grande. Vimos también el arresto del senador Abel Nazario. El 2019 continúa de la misma manera, entre despidos y entre renuncias. Sigue la inestabilidad y la falta de gobernanza en nuestro país. Tenemos el despido del secretario de Hacienda por denunciar la existencia de una mafia institucional en dicho departamento. Tenemos el arresto de Julia Kelleher y de la directora de ACES en julio de ese año. Tenemos que sale a la luz pública el famoso chat de Telegram, que colmó la copa de la indignación y que motivó a que grandes sectores de nuestro país se manifestaran y mostraran una unificación de intereses con un solo pedido: la renuncia de Ricardo Rosselló. Vimos tras la renuncia de Ricardo Rosselló una inestabilidad política que nos trajo 3 gobernadores básicamente durante el mes de agosto. Y terminamos el año con los terremotos que se inician el 28 de diciembre del 2019 en el área suroeste y que es en el 2020, específicamente el 7 de enero, que se siente el gran movimiento que mostró el comportamiento de la gente de dudar, de desconfiar del aparato de gobierno al preferir ir a llevar los suministros a las personas que llevarlos a los lugares donde el gobierno central había dispuesto y los gobiernos municipales. Vimos caravanas, esa solidaridad del pueblo con esas personas del área suroeste. En cambio, se vio nuevamente la corrupción. Vimos lo de el almacén de Ponce, entre otros, ¿no? Y vimos políticos que iban a llevar suministros a las personas para sacarse fotos y utilizarlos en la actual campaña política. Luego de esto, el 15 de marzo del presente año nos cierran el país con una pandemia que viene azotando en todo el mundo y nosotros no fuimos la excepción. Así que la pandemia del COVID-19 también trajo otras manifestaciones vinculadas a la corrupción. Vimos
lo de las pruebas fatulas, vimos lo de las vistas públicas que se llevaron a cabo para establecer responsabilidades en cada una de las personas que participaron en las mismas. Sin embargo, no hemos visto los resultados de dichas vistas. Vimos también el arresto de legisladores como la señora Milagro Charboniel y Nelson del Valle, ¿no? Por el partido no progresista. Ambos legisladores en la Cámara de Representantes. Recientemente hemos tenido acceso a los salarios que devengan los empleados de la Cámara y del Senado, donde se presentan unos salarios exorbitantes, pero no se nos indica ni siquiera la preparación académica, donde hay personas que por partidismo han llevado a cabo o han obtenido unos puestos, unos beneficios materiales que sobrepasan el salario muchas veces de un maestro, un policía y un trabajador social. Hay casos de personas que ganan más que lo que gana la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea, todo este marco de corrupción, todo este marco de inacción nos lleva entonces a pedirle que antes de usted salir a votar, reflexione. Tiene un fin de semana completo y un día más para hacer su reflexión, para informarse y para que emita un voto informado, racional. Les indicamos y básicamente queríamos dejarlos con una cita de Eugenio María de Hostos que dice: seamos responsables para que seamos libres. Negar el principio de la libertad es negar el principio de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad lo que va a acontecer en los próximos 4 años. Nos toca a nosotros establecer qué es lo que queremos. Si queremos un mejor país o queremos continuar como hasta ahora hemos estado. Así que le agradezco su atención. Preguntas que quieran hacer, comentarios, todos son bienvenidos. Judith, dímelo. Nancy, cuando empezaste a narrar lo que pasó del 2017 para acá con el nuevo gobierno, ¿verdad? Una de las cosas que pasó ese año también es que ahí empezó los primeros cortes drásticos a la Universidad de Puerto Rico y sucesivamente de allá para acá, cada nuevo año se han ido cortando fondos que nos han llevado a ya prácticamente casi cerca de la mitad de lo que nosotros teníamos como presupuesto hace 5 años atrás. Y me acuerdo que el entonces gobernador Pedro Rosselló, él habló muchísimo de que él iba a enfrentar la Junta y nunca ni enfrentó la Junta, ni él ni la legislatura tampoco defendieron la universidad, ¿verdad? Cuando se dio eso. Otra cosa, tan pronto él entró en el poder en enero, ya para marzo habían aprobado fast track la reforma laboral. Y esa reforma laboral le quitó derechos a muchísimas personas y muchos de nuestros estudiantes sufren las consecuencias de esa reforma laboral. Te agradezco, Nancy, ¿no? Que hayas incluido. Judith, permíteme antes de que abordes el comentario de Nancy, para más o menos establecer las reglas. Okay. Lo que le iba a pedir a la gente es que si tiene preguntas en el chat, escriba la palabra preguntas, se le da un turno y entonces se le llama y hace la pregunta. Así que cuando gustes aborda entonces el comentario de Nancy. Sí, gracias. No, Nancy tiene razón. O sea, lo que pretendía era hacer un recuento general, pero sí recuerdo claramente, ¿no?, que la Junta llegó aquí con una tijera de estas de jardín, ni siquiera Reagan en su inicio, ¿no?, con las famosas tijeras, ha recortado tanto y ha afectado tanto la economía como la Junta, ¿no? Que se supone que es de supervisión fiscal.
y que estaba aquí con el fin de reestructurar nuestra finanza o las finanzas del gobierno. En ese momento, esos recortes diría que son parte de lo que los estudiantes plantearon al momento de decretar la huelga. O sea, de los motivos que tuvieron los estudiantes para decretar esa huelga del 2017, obviamente eran los recortes, el aumento en el costo de la matrícula, etcétera. Sabemos, como parte de una comunidad universitaria, todo lo que acontece mientras estamos en estas condiciones de huelga. O sea, y sabemos también las respuestas que se suelen dar por parte de quienes gobiernan, ¿no? La represión contra nuestros estudiantes, el estereotipo de los pelú, de los subversivos de la universidad, etcétera, etcétera. Y todo eso ha sido parte de los cuestionamientos a las relaciones de poder. O sea, tenemos una junta que fue nombrada, la ley promesa, ¿no? Creada en el Congreso de Estados Unidos. Las personas que vinieron nombradas y por el Senado, después se da el proceso de confirmación, nombradas por el presidente y después proceso de confirmación, etcétera, etcétera. Pero nos envían la Junta y nos envían a nosotros a pagar los gastos de la Junta, incluyendo los salarios. O sea, un país en quiebra, ¿cómo puede pagarle 650,000 al año a Yaresco, ¿no? Millones de dólares en términos de nómina nada más, el pago para estas personas si estamos en quiebra, pues de algún lugar tenían que sacarlo, y parte de esto era la reforma laboral que obviamente afecta sobre todo a los más jóvenes que están en búsqueda de empleo, y que ahora el tiempo de probatoria se extiende, afecta también a los que ya están establecidos, las personas que ya cumplieron con 30, 40 años de servicio, ver cómo se les recortan sus pensiones. O sea, realmente económicamente este ha sido nuestro peor cuatrenio. Ni hablar de la naturaleza, pues la naturaleza usualmente pega una vez. La historia nos muestra a nosotros, ahora que hago el comentario, que siempre que hay algún desastre natural, hay cambio político. 1989, aquí fue Hugo. 1992 gana el Partido Nuevo Progresista. 1998 fue George. 2000 gana el Partido Popular. Y ahí vemos el bipartidismo. O sea, quítate tú para ponerme yo, es parte del mismo. Pero sin lugar a dudas, me parece que para poder emitir un juicio, para poder votar de una manera consciente, tenemos que pasar, evaluar, ¿no? Básicamente estamos en una cultura política donde la gente no evalúa las condiciones de la sociedad, no evalúa lo que han hecho los gobernantes, sino que justifican lo que hacen. Este es el momento, conociendo cómo funciona nuestro sistema, de pasar juicio sobre el mismo. De que van a haber sentimientos, tiene que haberlo, pero tenemos que pasar un juicio sobre el mismo y participar en las próximas elecciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Las personas que deseen pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. Nancy alzó la mano. Era una manita alzada, sí. Ok, Nancy. Voy a abrir mi cámara para ver si ven lo que quiero enseñar. Yo no sé si se va a ver al revés, porque tú sabes que estas cosas uno nunca sabe. Es que tú estabas hablando precisamente de los medios de comunicación, ¿verdad? Pues a veces también tienen sus líneas editoriales, ¿verdad? Sí. Y entonces miren lo que hoy puso El Nuevo Día. No sé si vieron la primera plana, ¿verdad? Voy a enseñarlo ahora. ¿Verdad? Dice: el trasfondo de los supersueldos en el Capitolio, la fotografía de los implicados, algunos de los sueldos más extraordinarios, incluyendo la pastora
que es la pastora de la iglesia donde va el presidente de la Cámara de Representantes, que le pagan $10,000 mensuales y todavía no ha podido explicar cuál es la función de ella, ¿verdad? Y entonces aquí en una esquinita está Eva Prado, que perdónenme, pero es un comentario personal, pero qué pena que no puedo votar por ella, porque ella es de un precinto de San Juan, que es la persona que tuvo que llevarlos a corte más de una vez para que publicaran, ¿verdad?, todos esos sueldos, y todavía ellos no han justificado, ¿verdad?, esos sueldos, y ese es dinero de nuestro bolsillo, y ellos no pueden negarse a eso, ¿verdad?, porque nosotros estamos pagándole su sueldo. Así que es que pensé en la línea editorial cuando dijiste ahorita, ¿no? Y entonces veo esto y digo, wow, el Nuevo Día, 5 días antes de las elecciones saca esto. ¿Cuál será su intención? Me pregunto yo. Y tú ves los anuncios. O sea, yo he estado viéndolo, usualmente lo que veo en televisión son las noticias, pero he estado viendo los anuncios. Entonces, veo como la capacidad simbólica del sistema la utilizan para beneficio de ellos. O sea, veo un Pierluisi, un anexionista, que utiliza el himno de Puerto Rico, que es un símbolo, ¿no? Y presenta un anuncio con ese símbolo, ¿no? Pero fíjense que él lo hace utilizando solamente los instrumentos. Ni siquiera se presenta ni se escucha la letra, sea la letra oficial del Estado Libre Asociado o sea la letra del independentismo. Ninguna, solamente la música. Apela a sentimientos. O sea, la propaganda ahí lo que busca es el sentimiento de la masa, no la razón de la masa. Vemos el anuncio de Charlie Delgado Altieri, muy bonito, la voz muy de la joven preciosa, de Amanece, ¿no? Y nuevamente la bandera de Puerto Rico como símbolo. Pero recuerdo también que en el 2017, después de María, ese mismo símbolo estaba en las casas. Ese mismo símbolo lo utilizaban los trabajadores de energía eléctrica en sus camiones, que cuando llegaba la gente aplaudía, ¿no? La gente hasta le daba café y todo, con la cuestión de que venía un servicio para que venían a resolverle un problema, ¿no? Además de las casas, o sea, vimos que era como ese sentido de pertenencia e identidad de una comunidad que buscaba levantarse a pesar de la ineptitud de quienes gobernaban, que hicieron de esto, como en otras ocasiones, un acto de corrupción. O sea, burlarse de los muertos, dinero que nunca llegó, que nunca se supo. O sea, son muchas cosas que yo creo que no, prohibido olvidar. O sea, esta debe ser la elección del no al bipartidismo, porque también los partidos en los municipios, ¿no? Que tenemos que ver cómo trabajaron cada uno. Tenemos que ver que este es el no a la corrupción, porque ya realmente estamos hastiados de vivir en un país donde la corrupción, en lugar de controlarse mínimamente, lo ideal sería su desaparición, va creciendo. Bien, la otra persona, había otra persona que quería preguntar. Solo una cosa, Judith, antes que nos acercamos al final y se colocó, no sé si Soelix lo puede colocar de nuevo, un enlace para una evaluación de la actividad. Entonces le voy a pedir encarecidamente a la audiencia, a todos y todas, que por favor completen este cuestionario. Es bien cortito, pero nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a saber a tener insumos sobre la actividad. Nos quedan 5 minutos, así que me parece que nos da tiempo para una pregunta más. ¿Alguna pregunta? Ahorita había una persona que alzó la mano, creo que era Keila, que fue Keila. No sé si todavía tiene el interés de hacer la pregunta. Sí, adelante, Keila. Dice la papeleta no ser electrónica, la papeleta no ser electrónica, así como lo es en la práctica. No, la papeleta es impresa. Te van a entregar 4 papeletas impresas y ahí es donde tú vas a hacer las marcas. Por eso te sugiero entres a practicatuvoto.com para que vayas viendo, pero es impresa. Puedes también, si vives cerca de algún comité
o tienes alguna persona, conoces a alguna persona que vaya a trabajar como funcionario de colegio, que te faciliten una copia de las papeletas modelo y practicar en tu casa. Pero no, nada va a ser electrónico. Solamente lo único que es electrónico es el documento, perdón, donde se va el dispositivo, donde se va a leer el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Nancy tiene la mano levantada y me parece que con eso debemos cerrar toda vez que nos quedan apenas 4 minutos. Ok. Nancy. Abro el link y no me deja entrar, y otra persona lo dijo también, no me deja entrar, no me deja abrirlo. ¿No te deja abrirlo? No, no me deja abrirlo. Acabo de entrar, lo copio, deme un segundo que lo copio y entonces... Ok, porque no me está dejando, y otra persona también lo comentó. ¿Qué te dice? Así que, ok. Nada, era eso, Judith, gracias. Y yo creo que pues, yo creo que los que estuvieron les gustó, hay muchos que han estado reaccionando muy favorablemente y dándola agradecidos porque se hizo esta orientación, porque de verdad la gente está muy perdida, incluso gente que tiene tiempo votando estaban perdidos. Así Sí, que es importante. En términos generales, mira, Juan, me voy a coger 5 minutos más. No, adelante, que yo estoy con la evaluación bregando, Sí. adelante. No, es que en términos personales, yo le doy mucho énfasis a la papeleta legislativa, porque de todas las papeletas, los que van a tomar las decisiones que nos van a afectar a nosotros son los legisladores, Sí. Y son los que menos se conocen. Yo entiendo, según he estado leyendo y según voy recogiendo otros insumos, entiendo que en esta ocasión, a nivel de el voto por acumulación, vamos a tener 4 personas provenientes de otro partido, que son los dos de Victoria, las 2 personas de Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe, María de Lourdes y Vargas Vidot. Yo entiendo que ellos 4 pueden, lo que quiere decir es que le van a restar a los populares y al PNP, que tradicionalmente son los que agarran esto. Uno de ellos tendrá que tener 3, a menos que venga alguien de Proyecto Dignidad y entonces le haga la cosa más difícil. Pero eso no es suficiente. Tenemos que entrar en los de distrito, que es la mayor cantidad. Y esa propaganda, fuera de Eva Prado y 2 o 3, mira, no ha habido difusión. En el caso de la Cámara de Representantes, me parece que los 3, los 2 de Victoria Ciudadana, José Bernardo y Nogales, junto con Denis Márquez, pueden ganar. Pero aún así, me parece que tenemos que tomar en consideración ese aspecto en términos de del voto territorial, del voto de los representantes y senadores. Mi deseo es que después de estas elecciones tengamos una legislatura de consenso y no una que vote por razones partidistas. O sea, eso es lo más que deseo, y estoy trabajando tanto con mis estudiantes en Río Piedra, en Bayamón, a los que les he dicho, presten atención, por favor, miren quiénes son los candidatos. Si ustedes ven que son personas que buscan reelección, busquen su labor. O sea, yo no le estoy diciendo por quién voten, sino que se informen, busquen su labor. Y si son nuevos, busquen cuál es la propuesta de su partido u organización. Pero no nos quedemos con lo tradicional. O sea, porque lograr una legislatura de consenso significa que la rama ejecutiva va a ser fiscalizada, va a ser supervisada. Por lo tanto, vamos a tener una verdadera separación de poder, ¿no? El poder frena al poder. Y en estos momentos necesitamos eso. Nada, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por venir. A Juan, muchísimas gracias. A Zoeli, le da mi agradecimiento también al compañero Mario, ¿no? Que fue el enlace. Por razones de programa académico en Río Piedra,
no se pudo hacer esto en hora universal en Bayamón. Pero de verdad que estoy en la mejor disposición y lo que vimos aquí es lo que vemos en los salones de clase, básicamente tratando de orientar a nuestros estudiantes sobre este proceso tan importante. O sea, es un proceso importante, no se sienta intimidado por el mismo, tome sus precauciones porque estamos en tiempo de pandemia y asista al colegio que le toca y vote, oriéntese, no deje de hacerlo. ¿Algo más, Juan Soelis? Una cosita, la evaluación funciona, lo que le pediría es que si no puede hacer clic, no puede entrar haciendo directamente, tocando el enlace, cópielo por favor y busque y póngalo en Google a ver si eso le ayuda. A mí me ayudó y a otras personas le ha ayudado. Hay una cantidad de personas que lo han contestado y de nuevo le pido que en la medida de lo posible lo conteste. Por lo demás, Judy, a mí me pareció una excelente charla, súper informativa, reveladora, tenía un nivel de reflexión excelente. Yo creo que hablo por el grupo diciendo que esto nos ha orientado de una manera, como preámbulo, como dije a los comicios, ha sido fundamental, ¿verdad? Para prepararnos para un evento tan importante y no me canso de darte las gracias por esto, Judy. De verdad que has contribuido de una manera tremenda a nuestro conocimiento. Nada, yo muy agradecida a todo el departamento, ¿no? Porque sé que ahí nosotros hemos tenido la oportunidad en los pasillos, ¿no? De dialogar un poco sobre las condiciones y situaciones que afectan nuestra sociedad, sobre todo a la comunidad universitaria y particularmente a los estudiantes, ¿no? Hacia ellos, con ellos nuestro compromiso. Y en la medida en que pueda ser útil para ustedes, ustedes me avisan y podemos trabajar. Lo único que no le vamos a dar son las predicciones, porque esas no. Entonces se las dejamos a Anita Casandra. Y por otra parte, mil gracias al público, ha sido súper activo. Eso me da, me emociona un montón, me da mucha esperanza que particularmente los jóvenes y las jóvenes estén tan interesadas y tan interesados en el proceso y tan comprometidos, porque eso es lo que nos hace falta como país. Así que mil gracias no solo por asistir, sino por expresar esa energía que de verdad que nos da mucha esperanza. Así que nada, gente, mil gracias por todo, mil gracias a Soelix por la ayuda técnica, nos quitó mucha presión y nada, veremos qué pasa este martes. Bueno, esperemos poder, aunque sea reunirnos brevemente el miércoles o algo así, para discutir un poco los resultados. Y atentos también que en Estados Unidos hay elecciones. ¿Qué pasará también allá? Sí. Judith, no sería mala idea, ¿sabes? Eso estaría chévere, poder nosotros acá reaccionar, porque yo estoy segura que va a haber algunas sorpresitas por ahí. Sí. Y como tú, yo aspiro a una legislatura más variada, menos monopolizada por un solo partido, que es lo que yo siempre le decía a mis estudiantes. Parte del mal que tenemos es o ganan los rojos o los azules y monopolizan toda la legislatura y entonces nombran jueces también, ya tú sabes, ¿verdad? De su línea. Que haya cambio, porque ni siquiera después de lo del 2019 hubo cambio y tuvieron la oportunidad de hacerlo. Tuvieron la oportunidad de incluir el referéndum revocatorio, hasta crear un cargo de vicegobernador. Claro. O sea, pero no se hizo nada. Nada. Seguimos entonces hablando en la medida de lo posible. Una sola cosita. Ajá. De acuerdo a las encuestas, Charlie y Pierluisi son los dos principales y no tienen más de 26 o 27% del intención. Quiere decir que si ganan más o menos con ese porciento, nosotros estaríamos siendo gobernados por una persona que lo eligió una cuarta parte de la población. Y eso, de verdad, o sea, no se puede. Yo creo, honestamente, y se la decía a Juan y a Soeli al principio, antes de que se iniciara, que nos vamos con más o menos lo que obtuvo Ricky. O sea, quien gane va a estar por ahí 40-41%.
porque están más cerradas de lo que pensamos. Pero nada, hablamos entonces el miércoles a ver cómo están las cosas y cualquier cosa estamos en la mejor disposición. Estoy más que agradecida, Juan y Zoeli, por todo lo que me ayudaron en términos técnicos y eso. Juan, te agradezco todos esos candidatos de nominación directa que sabemos. Te gustó Pastormenta, yo lo sé, te trajo recuerdo. No, y Papopollín. Pero no, por el contrario, gracias a ti, Judith. Gracias a ti por esa presentación. Súper. Bueno, pues nada, buen fin de semana. Igual para todos. Igual a todos, gracias. Gracias. Nos vemos, cuídense. Cuídense. Bye. Juan, no puedo entrar todavía, no me deja. Trata, porque es cuestión de copiarlo. Copié el enlace, te mandé hasta una foto para que viera lo que me pone. Y entonces, cuando pone acceder, no me deja. Está bien, sigue intentándolo. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Nancy. Gracias, Judith. Gracias por todo. Hasta luego.